Vamos a dar inicio a la sesión número 8 de esta segunda parte de la práctica que está referida a la elaboración del artículo de investigación científica y al póster correspondiente. Entonces, en esta sesión 8 seguimos en el proceso de revisión de la información de fuente secundaria, que es la información que les hemos proporcionado. Ya en la sesión 7 hablamos de cómo construir, cómo sistematizar la información y básicamente les dijimos que la sistematización la tenemos que hacer a través de tablas y o gráficos. Una vez que tenemos la información sistematizada a través de tablas o gráficos, lo que tenemos que hacer como siguiente paso es el análisis de los datos. En esta sesión lo que vamos a hablar es sobre el análisis de los datos. Acá, cuando nosotros hacemos la revisión de la información de fuente secundaria, tenemos que identificar las variables que contiene la base de datos proporcionadas y que consideraste en tu perfil de investigación. De acuerdo a ello, hay que clasificarlas de acuerdo a lo siguiente, por su naturaleza o por la escala de medición. Todo esto que les estamos mostrando ya son conocimientos previos que ustedes deben de tener en razón a que nosotros durante el desarrollo teórico del curso de epidemiología hemos identificado, es más, hemos hecho la definición operacional de las variables y también tengo entendido que en el curso de metodología han tocado estos aspectos. Entonces, a manera de recuerdo, les decimos de cómo se pueden clasificar las variables, ya sea por su naturaleza, y eso es lo que tienen que hacer ustedes, identificarlas si sus variables son cualitativas o cuantitativas, y por la escala de medición, si son nominal, ordinal, de intervalo o de razón. Como comprenderán, en este momento ya no es que les enseñemos que es una variable cualitativa, cuantitativa, nominal, ordinal, de intervalo, de razón, porque estamos seguros que ustedes tienen ya los conocimientos bien cimentados en razón a que los hemos tocado durante el componente teórico. ¿Y por qué es importante que conozcan o identifiquen o clasifiquen adecuadamente a sus variables? Porque dependiendo de ello también va a surgir el desarrollo del análisis de los mismos. Entonces, el análisis de los datos lo que busca es identificar la información que es útil, aquella que interesa al usuario a partir de una gran cantidad de datos. El análisis de datos, como ven, es una actividad intelectual que gracias al empleo de métodos y procedimientos de investigación, ya sean cuantitativos o ya sean cualitativos, en el caso de ustedes han sido métodos y procedimientos de investigación cuantitativos, permiten separar lo principal de lo accesorio y lo trascendental de lo pasajero o superfluo. Entonces, eso es lo que tienen que hacer también ustedes, identificar lo principal de su investigación, de lo accesorio y lo trascendental de lo superfluo. Entonces, es importante para que hagan un análisis adecuado de datos tener en cuenta estos aspectos. Hay objetivos y hay técnicas estadísticas que entiendo también esto lo han tratado en el curso correspondiente. Si el objetivo es resumir los datos, entonces podemos usar medidas de tendencia central y de dispersión. Queremos saber, el objetivo es saber cómo se distribuyen, utilizamos como técnica de estadística las frecuencias. El objetivo es saber cómo se relacionan estos datos o estas variables, entonces la técnica estadística será la correlación y asociación. Queremos estimar y predecir cómo se comportan estas variables, entonces las técnicas estadísticas serán estimaciones puntuales y por intervalos. Si queremos describir diferencias entre grupos, podemos usar prueba Z, prueba T, prueba ANOVA. Entonces ya también, dependiendo del objetivo que pretendemos lograr, van a ser también las técnicas estadísticas que vamos a emplear. Empezamos siempre con el análisis del descriptivo y ahí las variables cualitativas o categóricas, el análisis descriptivo que podemos hacer es la distribución de frecuencias absolutas y la distribución de frecuencias relativas.
si se tratan de variables cuantitativas o numéricas, tenemos desde la perspectiva del análisis descriptivo, tenemos el cálculo de las medidas de tendencia central, que son la media, la mediana, la moda, las medidas de dispersión, la desviación estándar, la variancia, rango y el intervalo intercuartílico. Bien, si ya nosotros no solamente queremos hacer análisis descriptivo, sino queremos hacer análisis inferencial, podemos hacer uso de las pruebas paramétricas y de las pruebas no paramétricas. ¿Cuándo usamos las pruebas paramétricas? Cuando la distribución de las variables tiene una distribución normal y las variables son iguales. Acá les hemos hecho una tabla donde ustedes pueden correlacionar, por ejemplo, si las variables son ambas numéricas, podemos usar Pearson. Si la variable es numérica y hay dos categóricas, lo que vamos a usar es el t-de-Student. Si tenemos la variable numérica y cruzamos con 3 o más categóricas, análisis de varianza. Si tenemos dos categóricas y una numérica, como ya dijimos, el t-test. Si las dos son categóricas, chi cuadrado o prueba exacta de Fisher, dependiendo si vamos a usar Fisher, si n es menos de 30 o uno de los casilleros tiene asignado como un número que sea menor o igual que 5. Si son dos categóricas y cruzadas con otras variables que son, y 3 son categóricas, entonces chi cuadrado o prueba exacta de Fisher. Luego se repite, como ustedes verán, si son tres categóricas y una numérica, análisis de varianza. Si son 3 categóricas y dos también lo son, chi cuadrado, prueba exacta de Fisher. Y igualmente, si son 3 categóricas versus 3 categóricas, podemos usar chi cuadrado y la prueba exacta de Fisher. Entonces, recuerden, análisis inferencial, pruebas paramétricas, decimos que se usan pruebas paramétricas si tienen distribución normal y varianzas iguales. Y ahí vamos a usar Pearson, t-de-Student, análisis de varianza, chi cuadrado o prueba exacta de Fisher, dependiendo de qué variables se traten, pues, ¿no? Cómo se comportan las variables dependiente e independiente. Y en razón a ese cruce, vamos a decidir qué tipo de análisis inferencial vamos a desarrollar. También, si la distribución es no normal y las varianzas son diferentes, lo que vamos a usar son pruebas no paramétricas. Y ahí dentro de las pruebas no paramétricas tenemos el Rhodes-Spearman, la prueba de la mediana, Kruskal-Wallis, prueba de la mediana, chi cuadrado, Fisher, en general. Y va a depender, pues, si ambas variables son numéricas, si una es numérica y la otra las otras son 2 categóricas o 3 categóricas, o ambas son categóricas. Dependiendo de eso también vamos a utilizar estas pruebas no paramétricas. Entonces, recordar, hay dos momentos del análisis que tenemos que hacer. El análisis descriptivo de las variables, que ya las mencionamos, dependiendo si son variables cualitativas o cuantitativas, y luego el análisis inferencial, y ahí considerar si vamos a usar pruebas paramétricas o vamos a usar pruebas no paramétricas. ¿De qué va a depender que usemos pruebas paramétricas o pruebas no paramétricas? Del comportamiento de la distribución de los valores. Si la distribución es normal y las varianzas son iguales, usamos pruebas paramétricas. Si la distribución es no normal y las variables son diferentes, vamos a utilizar pruebas no paramétricas. Entonces, ya con esto también ya hemos abordado el otro componente que es fundamental de tener en cuenta para comenzar a escribir ya nuestro artículo de investigación, ¿no? Entonces, es importante tener en consideración estos aspectos y, como les he dicho, son conocimientos previos que ya tienen ustedes, y que lo que nosotros estamos haciendo es recordarles que deben de tener en cuenta estos aspectos durante el proceso de elaboración del artículo de investigación.